Benjamín Giola para Corte de Caja Historia Política. En Bolivia acaba de acontecer una de las grandes tragedias que pinta la evolución política del continente latinoamericano, que son las sazonadas militares o los golpes de Estado. Técnicamente diferentes, pero son intentos de derrocar lo que legítimamente el pueblo de cada nación latinoamericana ha puesto en sus respectivos poderes ejecutivos. En el caso mexicano repasaremos hoy aquellos golpes de Estado o sazonadas militares más significativas. ¿Y quién iba a decir que la primera que puede ser considerada como tal es la de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, que a la cabeza de los encomenderos y aquellos que habían tenido repartimientos, es decir, asignación de indígenas, derrotados por supuesto, para la construcción de haciendas, ranchos, edificaciones, capillas y demás, a cambio de alimentación, instrucción y de evangelización, habían de rebelarse contra la corona española, porque esta canonjía o prebenda, la corona española, los reyes allá en España, la habían limitado a una vida, es decir, a solamente la vida del conquistador y a lo más, casos excepcionales como de Cortés, al de sus hijos. Bueno, pues los encomenderos de la Nueva España se rebelaron y le dieron a Martín Cortés, el hijo de Cortés, uno de varios que tuvo, la encomienda de ser el caudillo o la cabeza precisamente de esta rebelión. Estuvo a punto de prosperar en una Nueva España que se estaba cuerpeando apenas en el siglo XVI. Bueno, de prosperar la historia de México hubiera sido muy diferente porque la Nueva España hubiera sido un país distinto y quizás emancipado desde entonces, dadas las características del Estado español que apenas se estaba constituyendo como un Estado y carecía de la fuerza suficiente para enviar un ejército como tal, recordando que la conquista incluso de las Américas es una conquista no del ejército español que como tal no existía en esos años, sino de la aventura de empresarios españoles, de soldados españoles habituados y subsidiados por estos y de particulares. Por eso se dice que la conquista de las Américas es una conquista de particulares con la anuencia de los reyes católicos. Otra gran asonada militar seguramente pudo haber sido la de Primo de Rivera, aquel regidor de Cabildo de la Nueva España, de la Ciudad de México capital, porque ya con el desencanto que había producido las reformas borbónicas y sobre todo la Constitución de Cádiz que había sido abrogada y derrumbada por Fernando VII a su regreso después del secuestro de Napoleón el Grande, desearon independizar o emancipar a la capital de la Nueva España y al virreinato por ende. No prosperó y acabaron ahorcados y ejecutados, pero tú a punto de ser lo que hoy se denominaría un golpe blando, un asalto al poder desde el Cabildo de la Ciudad de México. El siglo XIX está lleno, rico, pletórico de azonadas o golpes militares. El más destacado de todos, Antonio López de Santana, el hombre que hizo de la azonada militar una manera de llegar a lo que era el poder en ese entonces, a la silla y el águila en el siglo XIX. Pero a lo largo de nuestra historia, azonadas más, golpe de Estado menos, tenemos que destacar quizás la que fue la última, el intento de Saturnino Cedillo, aquel general de las Huastecas allá en San Luis Potosí, que se rebeló contra Lázaro Cárdenas allá en finales de los 30. Va a ser sin duda la última azonada o intento de azonada militar en un país caracterizado precisamente por muchos derrocamientos o golpe de Estado. La paz que trajo el partido hegemónico del 29 nos dio un país con un régimen pacífico en cuanto a la transmisión del poder, muy diferente a lo que aconteció en el Cono Sur. Esperemos que en Bolivia las cosas no pasen a mayores, pero sí es un recordatorio de que siempre hay un México bronco enterrado en un México aparentemente en calma.